Saludamos al economista Alberto Acosta Burneo, editor de la prestigiosa revista Análisis Semanal. Economista Acosta, ¿se encuentra ya en manos de la Asamblea la reforma tributaria o proyecto de ley económica urgente que ha enviado el presidente de la República para su análisis y aprobación en un plazo que terminará antes de que termine este año? ¿Cómo mira usted la situación? ¿Está moviéndose en estas primeras instancias en el sentido correcto el gobierno de Noboa? Bueno, me parece que la reforma tiene algunos temas importantes. Hay que entender cuál es el alcance de la reforma. Es una reforma tributaria que el gobierno estima le va a generar 830 millones de dólares en ingresos, pero el detalle es que esos ingresos no son ingresos permanentes. Esos ingresos son en 2024, porque la medida estrella de esta reforma tributaria es la remisión de intereses y multas. Es decir, es un ingreso puntual para 2024 que no se va a repetir en 2025. Entonces, ¿para qué sirve una reforma tributaria que solo genera ingresos temporalmente? Bueno, yo creo que ahí el objetivo que está buscando el gobierno es evitar la caída en recaudaciones que se está produciendo desde ya. Lo que recauda el SRI viene cayendo. A octubre hay una caída de 2,7%. Y en 2024 yo estimo que si no se aprueba ninguna reforma tributaria, las recaudaciones van a caer en 900 millones de dólares en 2024. ¿Por qué? Porque ya este año se va a terminar de cobrar las contribuciones temporales que creó Guillermo Lasso y el próximo año empieza una nueva tasa mucho más baja de ISD, lo que ambos temas reducen las recaudaciones. Entonces, la reforma tributaria le va a permitir al gobierno compensar esa caída durante 2024, que las recaudaciones totales del SRI no se contraigan, y esto le da cierto tiempo para tomar los correctivos de fondo. Pero lo que hay que estar muy claro es que esta reforma tributaria no enfrenta el grave problema de déficit fiscal que tiene el país. Esos 5,000 millones que probablemente cierra el déficit en este año no se enfrentan con esta reforma tributaria. ¿Y arregla de alguna manera o en alguna medida los problemas de liquidez? Le genera cierta liquidez al fisco porque hay, entre otros de los temas que se incluyen, es una retención, una autorretención, es decir, un pago anticipado del impuesto a la renta en los grandes contribuyentes. Esta medida lo que le da al fisco es ingreso, liquidez durante todo el año. No va a tener que esperar a abril para recibir el pago de impuesto a la renta, sino que va a comenzar a recibirlo mes con mes. El problema de esta medida es que al mismo tiempo quita liquidez al sector productivo, sobre todo al sector exportador. Y el sector exportador eventualmente van a darse casos en donde termine pagando más impuesto a la renta por anticipo que lo que tiene que pagar realmente de impuesto a la renta y que tenga que pedir una devolución. Pero eso toma su tiempo. Primero, el sector exportador tendrá que pagar mes a mes, esperar un año para liquidar el impuesto a la renta y ver cuánto realmente tenía que pagar, y después de esperar lo que tome esa devolución de pagos en exceso que tendrá que hacerla el SRI. Entonces, le da liquidez esta reforma al fisco en el corto plazo, pero genera una carga para el sector productivo que va a tener una pérdida de liquidez y destrucción de competitividad por esta autorretención. Y explíquenos, por favor, este tema de el presupuesto por ser año electoral. ¿Se repite el presupuesto del 2023? ¿Se repite también el déficit? Bueno, el gobierno, al ser un nuevo gobierno, tiene 90 días para presentar el nuevo presupuesto. Entonces tendrá un nuevo presupuesto. La realidad es, ¿por qué digo que se repite el déficit? Realmente el gobierno va a presentar su nuevo presupuesto, pero la realidad es que ya en el presupuesto de este año vamos a tener un déficit muy fuerte y el próximo año la presión por el gasto va a continuar. Ese incremento en el déficit que estamos viviendo es por una elevación de gasto. El gasto corriente sigue subiendo aceleradamente. Entonces, el próximo año, si es que el gobierno no controla este incremento de gasto, se va a repetir esta situación, un fuerte déficit, porque no solamente que hay la presión a elevar el gasto corriente, sino que además tenemos esta caída en recaudaciones que se va a producir por el lado del fin de las contribuciones temporales y la menor tasa de ISD, y tenemos un tercer factor que es el cierre del Yasuní ITT, que va a reducir de manera significativa los ingresos petroleros que recibe el Estado.
el Ministerio de Finanzas estima que va a caer en 778 millones de dólares los ingresos petroleros del próximo año por el cierre de ese bloque. Entonces, el resultado es que si el gobierno no toma medidas al respecto, el déficit probablemente no solo que se va a mantener, sino que probablemente incluso hay una tendencia hacia una ampliación de ese déficit, siempre y cuando haya quien le quiera prestar al gobierno para que se pueda financiar. ¿De cuánto podría ser el déficit? Se ha dicho que este año cierra con 5.000 millones. Sí, para este año estimo que podría estar entre 4.500 y 5.000 millones, y el próximo año probablemente sea algo similar, porque la limitación en este momento más bien viene por el lado de los prestamistas. Para que exista un déficit significa que hay alguien que le presta dinero al fisco. Entonces tiene que haber alguien interesado. Y ya vemos que los inversionistas internacionales no están interesados en prestar al Ecuador, desconfían de la sostenibilidad de las cuentas fiscales, y la alternativa de financiamiento es cada vez más reducida. Hemos visto cómo el gobierno, para pagar sueldos de noviembre, tuvo que utilizar dinero de la CFN, dinero que debe usarse para el crédito productivo, ahora se usa para pagar sueldos. Eso demuestra la gravedad de la situación fiscal, y ese es el tema, el gran desafío. Por eso cuando decía la solución a los problemas fiscales tienen que adoptarse. La reforma tributaria no es la solución, tampoco lo es pasarle la cuenta a los ciudadanos elevando impuestos. Esta reforma tributaria no eleva impuestos. La solución viene por el lado del gasto, priorizar el gasto en lo importante: salud, educación, seguridad, reducir lo demás y focalizar subsidios. Esos son los temas que el gobierno va a tener eventualmente que tratar para poder enfrentar esta difícil situación fiscal. Eso de haber utilizado dinero de la Corporación Financiera Nacional, no sé si es un crédito puente o de qué se trata, o es parte ya de ese plan Z, el de última instancia que dijo que utilizaría el gobierno, el de usar reserva internacional. Bueno, no es parte del plan Z, porque para poder usar la reserva internacional tiene que hacer una reforma legal. Actualmente es un delito el financiamiento con dinero del banco, de la Reserva Internacional. Eso dice la Ley de Defensa de la Dolarización, que fue creada en 2021. Entonces, para que pueda aplicar su plan Z, tiene que primero reformar esa legislación para que deje de ser un delito cogerse el dinero de los depositantes y el dinero que está en la Reserva Internacional. Pero ese dinero de la Corporación Financiera, aclárenos por favor, no es parte de la Reserva Internacional. Es parte de la reserva, pero no es del Banco Central el que está prestándole al gobierno, es la corporación financiera. Igual que los depósitos del público son parte de la Reserva Internacional, pero es distinto si es que es del Banco Central el que presta el dinero que no le corresponde. Ese no es el caso en este momento, porque el dinero de la CFN no es, si bien una parte de ese dinero está depositado en el Banco Central, o el grueso de ese dinero está depositado en el Banco Central, pero no fue el Banco Central el que le prestó el dinero, fue la misma institución. Entonces, ahí no hay problema. Lo que está prohibido por la ley es que el Banco Central financie gasto público con el dinero de la Reserva Internacional. No está prohibido por ley que el gobierno gire de su cuenta que está en la reserva. Cuando el gobierno gira, ese dinero también sale de la reserva. Y el gobierno puede girar de su cuenta. Nadie le prohíbe a usar el dinero de su cuenta, igual que nadie le prohíbe a la CFN usar el dinero de su cuenta. Lo que está prohibido es que el gobierno se gaste el dinero que no le corresponde de la Reserva Internacional, que eso es muy distinto. Pero es básicamente un tema o semántico o de forma. No, es un tema de fondo. Porque cuando el gobierno utiliza el financiamiento del Banco Central, se produce un efecto que se conoce como la expansión del balance del Banco Central. Uno le dice, se cogen el dinero de la reserva. Realmente no funciona así. Técnicamente lo que funciona es que se le entrega bonos al Banco Central, eso se registra en el activo, y como contraparte se genera un pasivo, un depósito a favor del gobierno. Y eso es un proceso de expansión del balance, es decir, se crea dinero del aire. A pesar de que estamos dolarizados, sí es posible crear dinero a través de este mecanismo de expansión del balance del Banco Central. Y eso genera importantes distorsiones. Coloquialmente se llama coger dinero de la reserva, pero realmente es un proceso contable que funciona de otra manera y termina afectando la reserva, porque con esta emisión de dinero se producen desbalances en la economía.
comienza a salir más dólares. Una especie de emisión inorgánica. Es una emisión inorgánica ese mecanismo, expansión del balance del Banco Central. Y como consecuencia comienzan a caer las reservas. Pero contablemente no es que hay un cruce en el activo entre las inversiones en bonos y caja o reserva internacional. Contablemente el cruce es con un pasivo y comienza el dueño del pasivo, que es el Ministerio de Finanzas, comienza a girar de su cuenta con ese pasivo recién creado, con ese dinero recién creado del aire. Eso es lo que está prohibido por la legislación. Acciones un tanto desesperadas ante la situación. Definitivamente, y lo que yo creo que hay que estar muy claros de aquí es que la salida a la crisis fiscal debemos de encontrarla en el origen de la crisis fiscal. Y el origen de la crisis fiscal nace de un gasto que sigue subiendo imparable, un gasto corriente que sube aceleradamente. La solución a la crisis fiscal no pasa por pasarle la cuenta a los ciudadanos. Ya están algunos hablando por ahí de a quién pasarle la cuenta. Algunos políticos impuesteros que les encanta subir impuestos ya están mencionando. Por ejemplo, dicen, cóbrele al patrimonio de los bancos porque es el sector más rentable. Es absolutamente falso. No es el sector más rentable, sí es el sector que más impuestos paga, pero lo que no ven es el daño que hacen a los ciudadanos, porque con menor patrimonio bancario hay menor posibilidad de expandir el crédito. También el pensar cobrarle a un sector exportador, por ejemplo, es destruir bienestar, destruir capacidad de generar empleo. Entonces yo creo que hay que ser muy cuidadosos con estas declaraciones políticas que se están dando ahora, donde equivocadamente se quiere decir que hay sectores que tienen ganancias extraordinarias y miopemente se quiere decir pasémosles la cuenta a ellos, cuando la realidad primero es que no es así y segundo es que no analizan las consecuencias que eso tiene para la ciudadanía en general. Ahora, economista Costa, el Ministerio de Economía y Finanzas debe también al Banco Central del Ecuador. Por supuesto, es que el proceso de expansión del balance del Banco Central fue muy grande durante la época del gobierno de Correa. Se terminó expandiendo el balance en 9,000 millones de dólares, de los cuales desde el 2021 hay una obligación del gobierno de ir retirando de circulación esos ecuadólares. Durante el gobierno de Guillermo Lasso se retiraron de circulación alrededor de 2,000 millones en ecuadólares. Todavía están pendientes por retirar 7,000 millones. Esa es la deuda que tiene el Ministerio de Finanzas con el Banco Central para poder retirar todo ese dinero que crearon del aire. Ahora, más allá de este proyecto económico urgente, ¿qué otras medidas o decisiones tiene que tomar el gobierno de Noboa? Bueno, yo creo que Noboa nos ha enseñado una de sus cartas. Por el lado tributario está tomando una medida que le permite comprar tiempo, que no caigan las recaudaciones en 2024. Muy positivo, un tema interesante. Tiene asociado dos temas muy importantes como son las asociaciones público-privadas y las zonas francas. Y son importantes desde una perspectiva de la inversión, destrabar la inversión. Entonces me parece que son temas atractivos. Ahora, lo que necesita Noboa es enseñarnos las cartas del resto de medidas. ¿Cómo va a enfrentar ese déficit de 4,500 millones o 5,000 millones que vamos a tener a fin de año y que probablemente se repita el próximo año? Entonces, eso tiene que venir por un lado de priorización de gasto. Eso es lo que debería él trabajar, decir cómo lo va a hacer, cómo priorizar esos gastos en lo que realmente le cambia la vida al ciudadano y cómo eliminar lo que no le cambia la vida al ciudadano y pensar en un mecanismo ya de focalización de los subsidios. No es posible que sigamos subsidiando a los más ricos del país. El 50% del subsidio a los combustibles lo capta el quintil más rico de la población. Estamos hablando que alrededor de 1.500 millones de dólares al año. En cuanto a su desaparición, ha pasado ya a un punto de no retorno. ¿Perdón? Le preguntaba si el impuesto a la salida de divisas, en cuanto a su desaparición, ha pasado ya a un punto de no retorno. Sí, y yo creo que ese impuesto tiene que ser, ojalá que se encuentre el mecanismo, tiene que ser eliminado lo antes posible. El tema aquí es la dificultad fiscal para hacerlo, pero ese es un impuesto que tiene que ser eliminado, porque el país tiene que entender que los dólares no están en el Ecuador. Entonces, si construimos un muro, es la política más absurda que ha hecho el Ecuador en su historia. Construir un muro para que no salgan los dólares, cuando los dólares del mundo están fuera del Ecuador, se quedaron del lado de afuera del muro. El Ecuador tiene que tener como centro de su política económica
cómo atraer los dólares del mundo, cómo hacer que ingresen más dólares. Y eso significa, eso requiere, por un lado, eliminar el ISD, eliminar todas las barreras al flujo de capitales. Hay un tratamiento desfavorable a traer capitales. El SRI castiga al que quiere traer dinero de paraísos fiscales, por ejemplo. Y Panamá es un paraíso fiscal, es un gran centro financiero en la región. El grueso de las transacciones en la región pasan a través de Panamá, pero Ecuador dice, no me interesa que vengan los capitales de allá. Cuando los capitales legales, bien habidos, usan ese centro financiero. Son esos absurdos del país. Entonces tiene que liberar todo el flujo de capitales y dar un tratamiento adecuado al flujo de capitales, modernizar la legislación bancaria para tener una legislación en base a las normas de Basilea III, las mejores prácticas internacionales, para que eventualmente los capitales del mundo, los dólares del mundo puedan venir al Ecuador. Los depositantes digan, yo quiero invertir en Ecuador, quiero depositar en Ecuador porque me garantiza legislación de primer orden, puedo retirar cuando me dé la gana, eso me permite también colocar cuando me dé la gana, y de esa manera podamos beneficiarnos de mayor ingreso de capitales. Lo que hay que estar muy claros es que un país subdesarrollado, como característica, tiene siempre escasez de capitales. Y la manera de acelerar su ritmo de crecimiento es atrayendo los capitales de donde existen abundancia, es decir, del mundo desarrollado. Y en este menú de posibilidades que se analizan desde sectores económicos y del propio gobierno, ¿se está considerando en alguna medida, ya sea a corto, mediano o largo plazo, la subsidio de los combustibles? Yo no sé si lo están considerando, pero creo que eso es algo que se debe tratar. El subsidio a los combustibles por responsabilidad con los más pobres del país, tiene que ser solucionado ese tema. No podemos seguir subsidiando, primero, a la contaminación. Ahora que hay tanta conciencia ambiental, supuestamente, se defiende el subsidio a los combustibles, que es un altamente contaminante, el combustible con hidrocarburos. Y por eso es que en el Ecuador tampoco despegan las energías limpias, porque mientras sigamos subsidiando la contaminación, no van a despegar las energías limpias. Entonces, la manera de hacerlo, para poder subsidiar para poder eliminar ese subsidio, tenemos que focalizarlo. Es decir, que garantizar que quienes usan el transporte masivo, quienes usan buses, mantengan la misma tarifa, que no haya ningún cambio en la tarifa. Entonces, el subsidio va a ir para garantizar esa tarifa. Pero para todo el resto de actividades, ir a reintroducir la banda de precios de los combustibles para que gradualmente vayan ajustándose en función de la evolución del mercado. ¿Cree usted que el gobierno de Noboa puede eventualmente asumir ese reto? Y mi preocupación es que Daniel Noboa nos dijo también entre que sus prioridades está la de reelegirse en 2025. Esa es una pésima noticia, porque significa que va a tener entre sus prioridades el hacerse querer. ¿Y cómo se hace uno querer como presidente? Pues siendo muy irresponsable, haciendo la mejor fiesta, botando la casa por la ventana. No importa el costo ni el chuchaqui que va a venir mañana, eso ya se verá mañana. Lo importante es que hoy la gente esté contenta. Entonces, eso me preocupa porque esa decisión de querer reelegirse en 2025 va a hacer que probablemente no quiera tomar esas decisiones que son políticamente muy costosas, extremadamente costosas, pero que son necesarias en beneficio de los ciudadanos. Eso yo creo que le va a limitar muchísimo en la capacidad de corregir el rumbo del país. Y en cuanto a algo que mencionó durante la campaña, que llevó a la gente a pensar de que en alguna medida lo haría, el tema de la flexibilización laboral. Hay que ver si lo quiere hacer. Nuevamente aquí entra el tema político. No creo que quiera mandarlo previo, tan cerca de las elecciones, quiera mandar un proyecto al respecto. La realidad es que el país necesita de manera urgente una legislación moderna. Tenemos una legislación de la época de las cavernas, una ley de hace más de 80 años, cuando ni siquiera existía el Internet. No existían las televisores cuando se hizo la ley de la legislación laboral en el Ecuador. Pensemos cuántas profesiones existen hoy que no existían en ese entonces. Entonces, es evidente que necesitamos una legislación moderna. No tenemos que inventar nada. Los ecuatorianos no nos gusta arriesgar, no nos gusta probar cosas nuevas. No lo hagamos. Simplemente copiemos lo que ha funcionado en el mundo y adoptemos esas mejores prácticas en materia laboral para poder modernizar nuestra legislación, tener una legislación a tono con el mundo que estamos viviendo. Porque lo que es claro es que la legislación que tenemos de este momento es una legislación excluyente, que no ha servido para crear empleo. Apenas
3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado o están amparados por esa ley. Es una ley para una minoría de ecuatorianos. 7 de cada 10 ecuatorianos no están amparados por la legislación laboral. Esa es la realidad. Y esa es la realidad que hay que cambiar. Necesitamos una legislación que ampare a todas las personas que trabajan en el Ecuador y que sea favorable a la creación de empleo. Puesto todo sobre la mesa, economista Acosta, ¿cómo mira usted este cierre de año en la economía ecuatoriana? Una situación muy compleja, una triple crisis. La principal y más grave es una crisis productiva. La inversión está detenida. Para este año el Banco Central estima que va a caer la inversión total y el próximo nuevamente va a caer la inversión total. Sin inversión o conversión detenida no hay generación de empleo y eso nos lleva a la segunda crisis, una crisis social donde hay una falta de empleo, una nueva oleada migratoria que empezó en 2021 de una manera muy fuerte y que sigue subiendo, y una tercera crisis que es una crisis fiscal, un fisco con un gasto público imparable, un gasto corriente imparable. La inversión sigue cayendo, pero el gasto corriente sigue subiendo, y donde ya no tiene opciones de financiamiento. Entonces, esta triple crisis es lo que estamos viviendo en este momento. El resultado es una economía que no genera oportunidades, una economía en desaceleración, que pierde impulso. Necesita realmente una economía que necesita cambios urgentes, correctivos urgentes, para poder reactivarse y poder generar nuevamente bienestar. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Declaraciones del economista Alberto Acosta Burneo, director de la revista Análisis Semanal.